Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy Anja Alfaro, directora internacional de eventos de la Red Mundial de Networking. Y hoy, en el programa La Red que nos une, tengo un invitado muy especial. Él es conferencista internacional y actual director de capacitación de nuestra red. Quiero darle la bienvenida al programa. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Angie. Muchísimas gracias por la invitación a esta entrevista de la Red Mundial de Networking. Te agradezco muchísimo el que me invites a participar en tu entrevista, en tu programa. Gracias. Yo feliz de entrevistarte, Javier. Tú sabes que además también somos ya amigos y nos Sí, conocemos hace muchísimo tiempo, ¿no es cierto? ahí, ahí hemos Bueno, estado trabajando con eventos mundiales, con la Red Mundial de Conferencistas, en lo que nos une, ¿no? En el trabajo que nos encanta a todos nosotros. exacto. Yo feliz de tenerte aquí hoy en el programa La Red que nos une del canal de networking, pues de la Red Mundial de Networking. Permítanme leerles un poco de la historia de Javier Álvarez. Él es conferencista internacional con una licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador. Facilitador en metafísica. Ha realizado viajes de investigación y aprendizaje a la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, en Estados Unidos. Es doctor honoris causa también por esta distinción se la ha otorgado la Universidad Corporativa Europa Campus de Alemania y también la Universidad Corporativa USA Campus Florida, Estados Unidos. Javier, si yo hablaría o leería todo tu currículum, realmente creo que me pasaría toda la hora. Tienes un currículum espectacular, realmente con tantos temas interesantísimos, ¿no? También veo que eres facilitador de todo lo que es metafísica, motivador, en fin. ¿Cómo se considera Javier Álvarez? Y fíjate que, bueno, una de las cosas es que a mí no me gusta hablar de mí particularmente, no me gusta decir, pero bueno, de acuerdo a tu pregunta, fíjate que todas estas cosas, la metafísica, la motivación, el trabajo que se está desarrollando, vamos a decir que nació de alguna forma espontánea, ¿no? Porque si yo voy décadas atrás de mi vida, estoy trabajando en una compañía internacional de nombre Alcatel, que es francesa, multinacional, y me desarrollo como vendedor profesional dentro de la compañía, ¿no? Estamos hablando de 2 décadas de trabajo en esta compañía, que ha sido uno de mis mejores trabajos, donde encontré muchísimas cosas y sobre todo esa habilidad de vender, que es cosa de lo que no comento en el currículum que me has hecho el honor de leer. Fíjate que, ¿cómo me considero? Bueno, la verdad que una persona sencilla, o sea, yo creo que uno siempre debe estar con los pies en la tierra porque obviamente nosotros, tú, al igual que los colegas, tienen un currículum extenso, ¿no? De muchas cosas que hemos hecho, pero yo creo que uno siempre debe manejar los pies en la tierra y estar ubicado, ¿no? Porque, como bien dicen, el papel aguanta con todo, pero en realidad donde se muestra todo es en la clase de persona que eres, en el tipo de persona, si te llevas con los demás, si abres espacio. Me considero una persona, me, perdona mi atrevimiento, una persona sencilla, una persona que busca encontrar, hacer puentes con los demás, que es muy difícil, te diré, porque dentro de nuestras carreras o de estas especialidades que tenemos o que trabajamos, hay mucho ego y ese es un problema real. Una persona sencilla respondiendo a tu pregunta. Javier, también eres miembro de muchísimas redes mundiales, ¿no? Como por ejemplo la Red Mundial de Conferencistas, Red Mundial de Oradores. Fíjate que, bueno, trabajo de la mano con el doctor Jorge Rivero,
Pero fíjate cómo es la cosa. Yo creo que esta historia no la conoces tú y te la voy a contar y se la voy a contar a nuestros oyentes, a los que tengan a bien ver esta entrevista. ¿Cómo comenzó toda esta historia, no? Eh, la vida da tantas vueltas y de repente de ese trabajo espectacular con la compañía multinacional, me despiden un día. Estamos hablando prácticamente al inicio de este siglo XXI. Y entonces aparece la metafísica. Yo te voy a ser sincero, o sea, sabía de Aristóteles, sabía de Platón, sabía de Sócrates, ¿no? De los grandes filósofos griegos, pero la palabra metafísica no la había yo interiorizado como tal. Y esto aparece allá por el año 98, aún yo trabajando en la compañía internacional. Y de repente, pues, se da un cambio. Me empieza a interesar el tema, empiezo a leer. Cuando llegan la década de los 90, sucedió algo en mi vida. Yo estaba pasando por situaciones muy fuertes. Yo era muy joven. Bueno, sigo siendo joven. Habían Eres cosas, joven. habían cosas que pasaban muy fuertes psicológicamente. Entonces yo buscaba respuestas. Y esas respuestas que buscaba, una de las cosas que me apareció fue ver más allá de una religión, ver hacia arriba, ver la parte espiritual, ver la esencia del ser humano. Aunque yo en los 90 no entendía, porque cuando tú la estás pasando bien, tienes trabajo, te viene el dinero a manos llenas, tienes lo que buscas, no te interesa otra cosa más que eso, mantener ese status quo, ¿no? Entonces me despiden iniciando el siglo XXI y empiezo yo una carrera, te diré, de conferencista, eh, sin ser conferencista, es decir, sin tener una preparación. Yo siempre fui bueno para hablar, siempre fui bueno para expresarme. O sea, la oratoria como que había nacido en mí, como que yo ya venía con eso, pero obviamente no tenía una preparación como la que recibí en el año 2008 con el maestro Rivero. O sea, yo tuve el honor de ser uno de sus primeros estudiantes cuando Jorge Rivero comenzó la Red Mundial de Conferencistas. Y es una historia interesante, fíjate, porque yo ya era conferencista, ya tenía 10 años de dar conferencias en mi país y en Centroamérica, y de metafísica, por supuesto, yo me especialicé en el tema, y por eso pude viajar a países como Argentina, como Perú, como Venezuela, como Europa, Israel, Egipto, Estados Unidos. Pude hacer eso a través de la metafísica y por supuesto a través del trabajo en Alcatel. Entonces, lo de Jorge o lo del maestro Rivero nace de una manera que yo di un día buscando en internet. Tú recuerdas que la primera década del siglo XXI, el internet para nuestros países era como, wow, un gran lujo tenerlo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que tenía una computadora bien lenta, pero ahí estaba y entonces empiezo a buscar en internet cómo recibir un curso. Entonces encuentro al maestro Rivero promocionando su curso. Es más, yo guardé la primera página web que tuvo Jorge Rivero, la guardo y la conservo. Imagínate, cuando él se presente, conozco la historia. Un día escribo, yo le escribo en ese año, no, en ese año 2008, le escribo y le digo yo vamos a decir, no sé cómo explicarte, quizás altanero o alguna cosa. Le digo, mira, yo soy conferencista y yo quiero saber y conocerte. Y mírame, tu página me encantó. Entonces Jorge me contesta y me dice, mira, qué bueno que lo seas y que no sé qué, bueno, conociendo, tú conoces bien a Jorge y sabes cómo se expresa. Pero él bien caballero, bien tranquilo. Y me ofrece un curso de conferencista. Y entonces el problema, Angie, era que yo no lo podía pagar, el curso de conferencista, porque estamos hablando de una cantidad, o sea, esta preparación, como tú sabes, todo tiene un precio, obviamente los precios, muchas veces uno se va por el precio, yo que soy vendedor, muchas veces los clientes manejan el precio, pero en realidad
era algo que yo le dije a Jorge claramente, mira Jorge, yo no te puedo pagar el curso, me interesa, pero no lo puedo pagar. Y él me dice, mira, no te preocupes, vamos a ver cómo hacemos, pero comiénzalo y me lo pagas como puedas. Y bueno, lo empezamos, me graduó con gente que tú conoces como Marco Ontiveros, con algunos peruanos, y empezamos el asunto, Angie, que aquí viene la parte fuerte de mi vida. Siendo conferencista, trabajando en esto, trabajando en radio, trabajando en muchas cosas, mi mamá enferma, mi madre enferma en el año 2002 y me toca renunciar a todo, me toca dedicarme a ella. Yo soy el hijo mayor, somos tres hermanos, me toca dedicarme a ella y tuve que dejar todo. Y entonces mi mamá duró enferma más de 15 años. Mi madre muere en el año 2015 y entonces el que fue su soporte, su cuidador principal fui yo. Entonces, es una historia que pocas veces yo cuento porque son parte de la naturaleza humana, parte de uno, pero me tocó enfrentar lo de mi madre. Me tocó enfrentar esa situación primero con mi madre y después con mi padre después del 2015. Yo me gradué con Jorge de conferencista, pero Jorge estuvo siempre pendiente, estuvo escribiéndome, me mandaba mensajes, él me enseñó cómo conectarme en aquel momento en Facebook, Twitter, en Instagram y en todas esas redes sociales. Pero yo no podía, a raíz de las enfermedades de mis padres, estar activo. Y entonces esta parte de los consejos directivos nace eh, a finales del 2020. Un día Jorge, durante la pandemia, ¿te acuerdas? ¿No? Entonces esa situación muy difícil. Durante la pandemia, mi padre muere también de una forma muy difícil de explicar. Eh, Después de que falleció mi padre, me toca quedarme a cargo de mi padre, entonces yo no podía hacer un trabajo como el que estamos haciendo actualmente. Entonces, un día Jorge, a finales del, precisamente en ese tiempo cuando fallece mi padre, en octubre del 2020, él me invita a un congreso y yo le digo, mira Jorge, lamento mucho informarte que no voy a poder estar en este congreso porque mi padre acaba de fallecer. Fue muy duro, Angie, muy duro porque a mí, te digo, hay cosas que aunque uno sea fuerte, sea motivador, sea metafísico, lo que tú seas, cuando tú haces las cosas de verdad y de corazón, te mueven, sobre todo cuando fallecen tus seres más cercanos. Bueno, el año 2021, en- con el duelo de papá, eh, empezamos a trabajar con Jorge y poco a poco las cosas se fueron dando así, mira, se fueron concatenando, ¿no? como un Se engranaje. fueron, se fueron engranar, hubo un engranaje. Entonces, lo primero que pasa es que en una entrevista que me hace Jorge para Radio Primera, en marzo del 2021, yo le comento a Jorge, mira, yo soy diplomático de carrera, porque eso estudié en la universidad, ¿no? En Relaciones Ah, sí, Internacionales. he visto. Entonces me dice Jorge, fíjate, me dijo que me interesa lo que tú me acabas de decir. Y yo pues voy a proponer al Consejo Directivo de la Red Mundial de Conferencistas que tú seas el canciller. Bueno, cuando tú le dices a un diplomático, mira, tú vas a ser el canciller, entendiendo que un canciller es el que tiene un papel muy importante dentro de las relaciones diplomáticas de un país. Entonces yo digo, bueno, me sonó interesante y finalmente en abril del 2021 empiezo con ese cargo hasta la fecha. Se ha mantenido, llevamos 2 años y medio trabajando con eso y entonces empezamos a hacer un trabajo. Yo tenía dos opciones, Angie, te soy sincero. Cuando se da la pandemia, yo era gerente de ventas de una compañía de rectificado de motores, o sea, tenía un salario y estaba trabajando como gerente.
tenía mis conferencias en todo el país, o sea, del Salvador, del Salvador, en todo iba para todos los departamentos dando conferencias. Y cuando viene la pandemia, yo me quedo sin hacer nada. O sea, me quedo sin dinero, Angie. Sinceramente, Y sin muchos, ingresos. ¿no? A muchos les ha Bueno, pasado, ¿no? pasó eso, ¿no? Me quedo sin ingresos y bueno, 2021, ¿qué opción tengo? O seguir lamiendo mis heridas, seguir en el duelo o empezar a hacer algo. Decido empezar a trabajar con la Red Mundial de Conferencistas y de la mano con Jorge para aprender. Muchas veces sin esperar nada a cambio, sin recibir nada, porque creo que hasta el día de hoy, gracias Padre, no me ha faltado el alimento, no nos ha faltado a mi hermano y a mí porque vivo con mi hermano, pero obviamente hemos aprendido, hemos hecho un camino de trabajar, de incentivar a las otras redes, donde formo parte de los consejos directivos gracias a Jorge Rivero, que ha tenido la confianza para poder hacer este trabajo. Pero sí, ahí impulsando, trabajando, empezando de nuevo, Angie, porque fíjate, después de tantos años, para mí es un nuevo comienzo, para mí es un nuevo emprendimiento, una nueva empresa de mi vida, que no tenía ni la más mínima idea que yo lo iba a hacer. Y yo creo que así como tú, muchas personas, el COVID las tumbó. Y como tú dices, uno pues no tiene que quedarse sentado ahí lamiéndose las heridas, ¿no? Como yo digo, llorando tus penas. O sea, tienes dos alternativas. Las personas siempre tenemos dos alternativas. O te quedas llorando tus penas o decides empoderarte y buscar realmente lo que tú quieres lograr, lo que quieres alcanzar. Y eso fue lo que tú hiciste. Tomaste ese camino de esa determinación de no quedarte ahí, de seguir adelante, ¿no? Yo pienso, Angie, que si alguna persona que nos está escuchando está pasando por motivos como estos, lo primero, mi primera recomendación es poner en las manos de Dios, en la manera que tú creas en Dios, porque lo importante es sincerarte, saber que necesitas esa ayuda divina para poder salir adelante. Y que no te amilanes realmente, porque a veces las cosas no salen como uno quisiera. Y te diré algo que lo llevo siempre en mi corazón. Eh, Cuando tú estás pasando por los mejores momentos, todo el mundo es amigo tuyo. Pero cuando caes al suelo, literalmente, como a mí me ha pasado, es decir, yo fui al suelo, probé las algarrobas de los cerdos, me tocó eso, eh, por no decir palabras más fuertes, nadie, nadie estaba ahí para ayudarme, para levantarme. Y no lo digo con pesar, sino que lo digo porque en el fondo había momentos de mi vida que yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué sigue? ¿No? O sea, ¿para dónde vamos? O sea, ¿qué voy a hacer? Hay que pedir la guía, la dirección, porque en el fondo te diré algo muy bonito. Dios no te abandona, a pesar de que estés viviendo los momentos más difíciles, y esto que sea un mensaje para nuestros oyentes, los que tengan a bien ver esto. O sea, yo siempre, si yo soy motivador, una de las cosas que yo le planteaba a Jorge Rivero era esto. ¿Quién motiva al motivador cuando tú te caes? O sea, ¿quién te va a motivar a ti cuando tú estés pasando momentos difíciles de tu vida? Porque los vas a vivir, es parte de la vida, es parte de nuestra naturaleza humana. Y entonces, ¿quién te motiva? El verdadero motivador es el de arriba, el que está en el corazón y seguir adelante para impulsar. Y eso yo pienso que debe ser el trabajo nuestro como en esta red de networking, en este trabajo que hacemos, debe ser motivar a las personas a seguir adelante, aunque todo lo hayas perdido. Angie, yo lo he perdido todo, lo perdí todo. Yo no tengo nada. Llega un momento, Jorge, en que, Javier, perdón, Javier, estamos hablando tanto de Jorge. Bueno, te digo, Javier, que llega un momento en que sí, muchas veces las personas llegan a tocar fondo y pocas veces se levantan.
pocas veces se levanta. Si no tienes esa fuerza interior que te ayuda a moverte, te vas a quedar ahí, ¿no? Y para mí, tu fuerza motivadora, tu fuerza interna grande era la fe que tenías en Dios y la confianza, ¿no? Porque eso también te ayuda a tener confianza en ti y dices, bueno, pues yo he estudiado, estoy preparado, sé esto, sé el otro, es momento que ponga en práctica todos mis conocimientos para poder lograr lo que deseo. En este caso, ingresos económicos, ¿no? Empezar de cero, ¿no? O sea, como toda empresa, las cosas comienzan suave, despacio, poco a poco, ir buscando la forma de crear nuevas cosas. Bueno, tengo que decirte algo que yo se lo repito a mis oyentes, a mis conferencias que yo doy, una conferencia ahora eh, semanal, presencial, de metafísica. Yo se los digo, miren, el error que a veces uno comete es poner todos los huevos en la misma canasta. Mm. Y eso yo lo hice, yo cometí ese error, puse todo, o sea, le aposté a una sola especialidad. Y saben, o sea, si estamos hablando de networking, muchas veces lo que pasa es que si uno pone las esperanzas en algo y de repente eso se agota, cuando vino la pandemia o puede venir otra cosa que yo le quito poder, imagínate si solo haces algo y no diversificas, o sea, necesitas crear producto, necesitas reinver- reinventarte, necesitamos hacer una serie de cosas que precisamente es lo que haremos en esta red de networking y esa es la motivación que debemos hacer a nuestros colegas, a las personas que tengan a bien incorporarse. Y sobre todo, formar esa red que nos une, que va a poder lograr que las personas que integren esa red pues tengan esa visibilidad que a veces no la tienen, ¿no es cierto, Javier? Exactamente. Lo que pasa, Angie, es que sucede algo en la vida. Eh, Cuando no conocemos cómo funciona la mente se puede enfocar en una sola cosa, porque la mente es unipuntual realmente. Pero el asunto es no dejar de tener esperanza, no dejar de tener fe que las cosas en algún momento pueden cambiar. Hay cosas, por supuesto, hay cosas que no vamos a poder cambiar. Hay realidades que no las vamos a poder cambiar, que no simplemente aceptar. Pero hay cosas, tus sueños, tus metas, tus logros, esas cosas son importantes. Y para Eso eso que sirve depende el de ti, networking. ¿no? Depende de ti, pero también, fíjate, o sea, imagínate, te cuento una historia interesante antes de que yo sé que ya vamos a ir finalizando esta entrevista, pero te cuento una cosa muy interesante. ¿Cómo nació eso de la metafísica en mí? Y fue, fíjate, una tarde que yo ni siquiera andaba pensando en eso porque, eh, por cierto, el año 98 yo fui el mejor vendedor de la empresa Alcatel en El Salvador, o sea, me gané premios, me enviaban a Cancún, a la isla San Andrés, a donde yo quisiera, al Machu Picchu, a donde yo quisiera ir. O sea, está, mira, te diré algo que pasaba, mi ego, te puedes imaginar cómo Claro. estaba elevado, como el de una persona que dice, ya lo logré todo y tengo todo lo que necesito. Nace ahí, nace en un libro, nace en una feria donde yo voy a buscar libros y me resuena un nombre en mi mente que yo lo tenía grabado desde el año 90 y te lo diré cómo es comenzó. El nombre era Emmett Fox. Emmett Fox es un guía espiritual que vivió en el siglo XX, en los primeros años, 50 años del siglo XX, que era irlandés, se había criado en Inglaterra y que terminó su ministerio en Estados Unidos. Un guía impresionante. Escribió muchísimos libros, pero el libro más importante de él es El Sermón de la Montaña. Entonces ese nombre a mí me quedó sonando en ese año y cuando
en ese año 90, pero 8 años más tarde, fíjate, encuentro libros de él en El Salvador. Y ahí Wow. empezó mi historia metafísica. Y lo primero que yo no sabía era que iba a ser conferencista, pero se dio todo por arte de magia, porque un día, vamos a decir, alguien que viene de Panamá a darme unas conferencias y estábamos en el Centro Cultural Salvadoreño, de aquí donde enseñan inglés. Yo había organizado una conferencia donde llegaron más de 400 personas. Yo soy muy buen organizador, eso sí, lo era, pero yo no era, Qué bueno. no era que te digo, el conferencista, yo no era. Pero entonces, mira cómo se da la cuestión. Eso fue en octubre de 1998. Fíjate que se da algo. En una de las preguntas que le hacen a la conferencista de Panamá, le dice a la gente de El Salvador, oiga, mire, lo que usted está enseñando de metafísica es muy interesante. Y fíjese que queremos saber aquí en El Salvador quién es el que va a dar y a dónde se va a dar. Viene la conferencista panameña que le guardo mucho amor y mucho cariño y la recuerdo con mucho amor y no la volví a ver jamás. Su misión Oh, era venir aquí y enseñarme, conectarte. conectarme con la divinidad. Y él les dice, no, hombre, pero ustedes ¿por qué se preocupan? Si aquí está Javier, él va a ser el que va a dar la conferencia de metafísica. Y yo, ¿cómo? ¿De dónde? Y yo, pues, asustado. Y allí Obvio. comenzó la historia. Allí comenzó mi historia. Y ni te Qué cuento, a mi bonita. primera conferencia en un centro allá por el Escalón, aquí donde, bueno, tu hijo debe saber, donde queda el Escalón, en El Salvador, en un centro comercial, Villavicencio se llama. Allí comenzamos las conferencias. Mi primera conferencia fue sobre los 10 mandamientos de Emmett Fox, que él escribe eso. Y así comenzó la historia y no hemos parado. 25 años de todo eso, imagínate. Wow, increíble. Javier, pero también veo que has viajado a un montón de sitios, muchos lugares. Sí, fíjate que ¿Por gracias qué a es Dios, esto? perdón, ¿A qué se da esto que tú comienzas a viajar a tantos lugares? ¿Por las conferencias o fíjate, por estudios? bueno, por las dos cosas, pero aquí debo decir algo con todo respeto a mis maestros de metafísica. Eso que comenzó con un título de un libro, con el nombre de un autor, me lleva a conectarme con las personas o con los maestros de metafísica a nivel mundial. Y me lleva a conectarme con mi amigo de Nueva York, que es un puertorriqueño que se llama Juan Rodríguez. Mira, cuando Eh, tú me hablas, discúlpame que te interrumpa, Javier, pero cuando tú estás hablando ahí de que te conectas, esa es la función de del networking. networking, ¿no? Es correcto. Por Conectarte eso lo estoy tocando, porque eso nos va a ayudar a conectarnos con muchas personas que son de todo prominentes el mundo. de todo el mundo. Me conecta con alguien y en aquellos años que no había internet ni redes sociales, solo había correo electrónico. Entonces, imagínate, me conecta con Juan, con mi amigo Juan, a quien respeto mucho y quiero mucho y sigue trabajando él en sus cosas. Y Juan me lleva a Rubén Cedeño, que es el discípulo de Connie Méndez. Oh, yo Connie Méndez también la sigo, ¿ah? Es el discípulo de Connie Méndez. Rubén Cedeño está muy activo, está trabajando en Sudamérica, está en Argentina y viaja mucho por muchos países. Ahora viaja menos, pero antes tenía una actividad. Y yo lo invité a El Salvador a Rubén muchas veces a venir a El Salvador a dar conferencias. Pero mira, me conecta con eso y yo viajo en el año 2000 a Nueva York a un congreso donde está Rubén Cedeño en New Jersey, Nueva York, New Jersey, y lo conozco y tenemos la oportunidad de entablar. Allí nació y ahí fue que tuvo a bien Rubén invitarme a viajar, a viajes de aprendizaje, al viaje de mi vida, Israel, a conocer la Tierra Santa, luego a Egipto, a España,
de allí al Perú. Uno de los primeros viajes fue el que recuerdo muy importante. Tú estás ahí en Perú. Hicimos un congreso, hubo un congreso metafísica en el año 2001 en el Perú, en Puno, imagínate, en Puno. Y entonces yo fui a Puno y estuvimos en el lago Titicaca, hicimos Lindo. un viaje, mira, es un viaje que yo jamás olvidé, porque primero que allá en Puno no podíamos respirar por la altura de estar Súper bien alto. alto, ¿no? Es súper alto, pero hicimos un viaje por toda la cordillera peruana de los Andes y llegamos al Cusco. De allí, pues, obviamente fuimos al Machu Picchu. Fascinado, fascinado con Perú, que lo llevo en mi corazón. Y estar en, por ejemplo, donde está Santa Rosa de Lima, donde está San Martín de Porres, el convento San Francisco, si no me recuerdo si se llama, y San Juan, que ahí están los restos de cada uno de estos santos. Y ver esas rosas de Santa Rosa de Lima que son impresionantes. Me llevó a viajar, la metafísica me llevó a viajar. Y viajé a la Argentina, a Perú, a Panamá, a Estados Unidos, a México. Fue una etapa muy bonita. He visto muchos viajes, a muchísimos países Fíjate, que has ido. fíjate que sí, pero a raíz de la enfermedad de mi mamá, después del 2006 decidí ya no viajar, Mm, porque era muy importante estar pendiente de lo que estaba aconteciendo. exacto. Si Dios lo permite, volveremos a hacerlo, pero lo llevo en mi corazón. Dios me llevó a muchos lugares y lo he vivido y lo he vivido con mucha intensidad y gracias a Dios se pudo dar. Gracias a Dios. Qué emocionante, realmente sí. Y mira, cuando uno está focalizado en lo que desea, pues logra, ¿no? Logra, se abren las puertas, logra todo lo que desea. Javier, tú has vivido lo que es ese networking, estar conectado con una persona, por ejemplo, que tú puedes contactar con alguien en Estados Unidos, otra persona en El Salvador, en Perú, en España, y ahora que nosotros estamos haciendo esta red mundial de networking, ¿qué piensas tú? ¿Por qué es importante el networking con el posicionamiento de una marca? Es muy importante, Angie, respondiendo a tu pregunta, en el sentido de que uno no lo sabe todo, de que lo que debemos hacer es equipo, de que lo que debemos hacer es comunidad. Una de las cosas, yo tengo una academia diplomática que trabajamos con Jorge Rivero y una de las cosas que nosotros trabajamos y- y proyectamos es que cada quien tiene sus habilidades, cada quien tiene sus cualidades, tiene sus cosas. Y en el networking, el formar una comunidad, es decir, que sepamos cuáles son las cualidades que tiene Angie, que tiene Javier, que tiene Jorge, que tiene Pilar, que tienen los miembros de un país, sirve para eso. Pero ¿sabes qué? Bueno, yo tengo 2 años de estar haciendo networking siendo canciller de la Red Mundial de Conferencistas. Me ha tocado hablar con todos los colegas porque quizás lo más importante en la era de la comunicación, el gran problema que tenemos allí es la comunicación, porque la gente no se sabe comunicar, no podemos entablar. A veces, imagínate, nosotros queremos hablar, bueno, contigo yo no he tenido ese inconveniente, yo te agradezco siempre que cuando yo te he invitado a mis eventos mundiales, tú has estado siempre dispuesta y nos ponemos de acuerdo y dialogamos. Y Yo he usado una me técnica, encanta. sí, gracias. Y yo he usado una técnica que funciona en el networking y ha sido hablar con la gente. Y tú me ves aquí hablando contigo, pero cuando hablamos por teléfono, por WhatsApp, yo intento ir más allá de la profesión del colega, es decir, de los colegas, de nuestros colegas, que con todo respeto lo digo. Pero me he encontrado sorpresas. Hay personas que no quieren.
pero hay otras personas que sí quieren. Entonces, en el networking tú descubres personas con las que se puede trabajar y otras personas que no. Hoy hay personas que de verdad no les interesa, que están bien en su rollo, pero hay otras personas que quieren. Entonces nosotros en esta red de networking vamos a ir con aquellas personas que deseen y que tengan a bien trabajar con nosotros. Vamos a hacer una cantidad de eventos, eventos mensuales, como esta entrevista, como eh, conferencias de networking que ya tenemos programadas a partir de agosto, septiembre, octubre y noviembre de este año 2023 y para el próximo año habrán mucho más, donde vamos a tener la oportunidad, lo del consejo directivo, de dar esas, vamos a decir, conferencias o pláticas de forma tal que nos vayan conociendo. Pero la idea es formar esa comunidad, yo diría, de una alta vibración. Por supuesto, podemos encontrar de todo, pero hay que ponerlo en las manos del Padre primero para que esta red sea una, yo diría algo importante, Angie, una red de luz, una red, algo así como, por ejemplo, ¿te imaginas cuando tú ves películas de Universal Studios? Aparece el planeta Tierra, pero la luz sale del planeta Tierra, no viene de arriba. O sea, la luz de Dios siempre la tenemos, pero nosotros tenemos que ser luz para los demás. En un momento, Angie, que es tan necesario una palabra de aliento, en un momento que necesitamos unir esfuerzos, hacer networking, es importante si nace del corazón, si realmente lo que nosotros queremos es algo bien fundamentado, bien positivo y con una alta vibración. Realmente, realmente. Y es sumamente importante para las personas que quieran pertenecer, que quieran ser miembros de la Red Mundial de Networking, tener claro que cuando uno pertenece a una red, puede conectarse, puede tener esa visibilidad, no solamente en su país, ¿no? O en su lugar de origen, sino también a nivel mundial, porque esa es una red, ¿no? Esa red de networking, la red que nos une, que nos contacta, que nos conecta con diferentes profesionales, con diferentes personas a nivel mundial. Los ponemos en vitrina, dándoles esa visibilidad para que personas de otros lugares del mundo puedan ver, ah, mira, esta persona es una gran conferencista, la quiero aquí, ¿no? Y así poder, digamos que, pues, ir fortificando, fortaleciendo la marca personal. Excelente. De eso se trata y bueno, están cordialmente invitados a formar parte de nuestra red mundial de networking y hacemos una atenta invitación, es decir, oigan, no, nosotros no estamos vendiendo nada. Tengo que usar estas palabras porque no es vender, sino que formar equipo, hacer una sinergia, hacer una empatía, porque eso es lo más importante, porque eso es lo único que nos vamos a llevar cuando nos vayamos, el buen trabajo que vamos a realizar. Así es que de eso se trata, Angie. La otra vez conversaba con Jorge y decíamos que cuando uno va, o sea, estás solo, avanza, ¿no? Pero cuando tú estás acompañado, avanzas más rápido, ¿no es De eso cierto? se trata. Unir esfuerzos, unir las manos y sacar para adelante. Si todos caminamos en la misma dirección, lo vamos a lograr, decía Henry Ford. Así que de eso se trata. Javier, ¿algún otro consejo, último consejo que quieras dar antes de terminar la entrevista? Bueno, agradecerte la oportunidad de esta entrevista y bueno, y motivar a las personas, a los colegas, a que inicien su vida de una manera diferente, que aprendamos a vivir en comunidad. Yo creo que esa era la idea principal de la primera comunidad que hizo Jesús con sus apóstoles. Esa era la idea, ¿no? Hacer una comunidad y sacar para adelante lo que se convirtió en aquel momento en la buena nueva.
Estamos aquí para servirles, para ayudarles, para motivarles a seguir adelante. Y yo soy de las personas que piensa que no todo está perdido, que a pesar de que se vea en el horizonte, se vean cumbres borrascosas, nubes negras, si nos agarramos de la mano del Padre, vamos a salir adelante. Eso es lo que puedo yo Y decir e indicar. sobre todo que tengan claro que siempre hay una luz al final del túnel y Siempre. que siempre la noche termina en un amanecer, La noche oscura termina en un amanecer ¿no? bello. Así es, tener mucha fe, mucha confianza. Y bueno, para todos los que están viendo en este momento esta entrevista, si se sienten a veces desolados por cualquier cosa que les haya pasado, porque la pandemia realmente dejó muy devastada la sociedad, pues piensen que todo tiene solución y que las personas tenemos todo para poder levantarnos, seguir adelante y no quedarnos, como dice Javier, lamiendo tus heridas o como yo digo, pues quedarte llorando tus penas. Así que ánimo a levantarse, que la vida sigue y depende cómo quieras vivirla tú. Javier, muchísimas gracias realmente por haber estado hoy en este programa, La Red que nos une. Ha sido un gusto realmente hacer esta entrevista contigo. Nos vemos, Muchísimas Javier. gracias a Muchas ti. gracias. Un abrazo hasta el Perú. Chao. Gracias.